Amén. Bienvenidos, hermanos. Que Dios los bendiga. Bueno, ante todo, antes de salir de casa siempre oro, pero estamos aquí ante la presencia del Señor y decirle al Señor, primero que todo, darle las gracias por un día más, por permitirnos contemplar su creación, su tiempo, todo lo que Él ha creado. También darle gracias al Señor porque estamos vivos, tenemos salud, nos sustenta, respiramos y ha guardado nuestros corazones de malas noticias, que no muchos hoy en este día pueden decir eso. Entonces voy a darle gracias al Señor. Padre, en esta noche, Señor, te doy las gracias. Y lo único, Señor, que en esta noche te pido es que seas tú dándonos sabiduría y entendimiento en tu palabra. Que no sean mis palabras conforme a lo que yo quiera expresar, sino conforme a tu palabra como está escrita, Señor. Poderla entender y llevar a una práctica, Señor, sabiendo de que tú hablas por medio de tu palabra, para transformarnos, para reunirnos, Señor, y sobre todo para exhortarnos, Padre Santo. Y gracias por permitirnos una vez más, Señor, contemplar tu palabra y estar en esta noche aquí. En el nombre de Jesús, toma el control, Padre. Amén y amén. Pues, mis queridos hermanos, en esta tarde, yo también voy a ser como hermana Giovanna, cortiquito, no tan cortiquito, pero cortiquito, porque el pastor Ibe nos hace intermitentes. Usted está dando una prédica, ¿verdad, pastor? Ay, perdóneme. Eso me correspondía a mi vida. Ya. Y quería llevarlos a que vamos al 1 de Juan, capítulo 5. Y quiero, en el capítulo 5, el tema que yo le puse al estudiarlo es conocimiento de Dios en mi vida. El conocimiento que Dios está hablando a través de Juan aquí para mí. Y empieza con exhortando la fe que vence al mundo. Y como muchos que ya hemos leído, hoy es un día que venimos a orar, que venimos a interceder, ¿no? Que venimos no porque no oremos en casa, que nosotros todos los días oramos hasta caminando, hasta en el respirar le damos gracias al Señor. Eso es lo que nosotros nos complacemos delante del Señor, darle gratitud siempre. Entonces, no es porque no oremos, sino que aquí por lo menos nos está hablando de la fe, ¿no? Y aquí habla que todo aquel que cree en Jesús, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que es engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces aquí nos está exhortando que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿no? Aquí nos habla de que los que creemos, ahora los llevo al tema que quiero compartir. Y en el otro, en el punto 6 nos habla de el testimonio. Dice, el testimonio del Espíritu Santo. Y aquí podemos ver, y aquí nos explica cuál es el testimonio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, dicen que el testimonio, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, aquí nos dicen que son 3 los que dan testimonio. 3 los que dan testimonio en el cielo y 3 los que dan testimonio en la tierra. Entonces, como sabemos que los 3 que dan testimonio en el cielo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y uno son, dice la palabra. Y 3 son los que dan testimonio aquí, en la tierra, que es el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Y aquí nos está hablando, porque 3 son los que dan el testimonio, y 3 también son los que dan testimonio, pero concuerdan. Y después pasamos al otro tema, que es el tema 13, que es el conocimiento de la vida eterna. Dice, el conocimiento de la vida eterna. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Y me quiero enfocar más en el capítulo 13, versículo 14 y 15, que es el conocimiento de la vida eterna. Por eso le titulé al mío, el conocimiento de Dios en mi vida. Los quería llevar desde el capítulo 5 para que sepamos cómo nos está hablando a través del capítulo 5, los temas que nos está hablando aquí el Señor, ¿no? Cuáles son los testimonios que Él da, la fe que empieza ahí, y el conocimiento para llevarnos a esa fe, para conocer. Yo cuando en un día decidí seguir a Cristo, creerle a Cristo, llevarlo en mi fe, llevar a Cristo, conocer. Si vemos que, no sé si vosotros sabéis que son, pues, bueno, el Señor puso 4, para mí, yo le llamo pasos, ¿no? 4 pasos para conocer. El primero es, que lo conocemos todos, que es Juan 3:16. De tal manera, ¿no? Amó Dios al mundo, ahí se da a conocer el Señor, ¿no? De tal manera que Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna que Él nos está prometiendo en su palabra. Después, ahí nos vamos a Romanos. Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí también podemos respaldar lo que está hablando Juan, ¿no? Serás salvo porque con la boca que se confiesa para la salvación, pero con el corazón se cree para la justicia de Dios. Y después ahí nos lleva a Juan, que sería Juan también 1:12. Dice, a todos los que le recibieron, a los que le recibimos, a los que creemos en Él, ¿qué nos dio? Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas veces la palabra hijos es la que nos falta para poder tener esa identidad más fuerte en Jesús. Esa es la identidad que hay veces nos ayuda a saber, yo tengo una identidad, mi identidad es en Cristo Jesús. Mi identidad no es en lo que venga, ni en los problemas, ni en que lo que yo quiera, ni en lo que yo... No, mi identidad está en lo que Dios ha dicho que soy desde la creación del mundo. Soy su hija porque soy elegida, escogida, apartada. Entonces esa es mi identidad. Y después ahí pasamos al último paso, que es 2 Corintios 5:17, que es la que más me encanta, que dice, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi identidad nueva en Cristo Jesús. Entonces, si vemos, aquí podemos ver, cuando dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tener, ¿qué? Vida eterna, lo que ha prometido el Señor cuando una vez le conocemos, cuando una vez nos entregamos a Cristo, cuando una vez decidimos caminar con Cristo y decidimos creerle a Cristo, no a las circunstancias, no a mi pasado, no a lo que yo fui, ni a dónde me sacó. Muchas veces no es porque nosotros queramos recordar de a dónde nos sacó el Señor. Muchas veces la misma situación nos lleva a recordar de a dónde nos sacó, para que podamos valorar más a Dios, para que podamos valorar más a Jesús por lo que ha hecho en nosotros. Hay veces como un recorderis de dónde te sacó. Acuérdate de dónde te sacó, para que te mires en un espejo y veas qué está haciendo Dios en tu vida, lo que eras antes y lo que eres ahora por Él, no por ti, no por mí misma, que por mí misma yo no puedo hacer nada, ni siquiera cambiar mis formas de ser. Para yo cambiar mi forma de ser,
para yo llegar a un nivel de querer ser otra persona, tengo que depender de Dios, tengo que depender de Jesús, el Maestro, el que me ayuda, él sigue siendo el mismo Jesús que anduvo con todos sus discípulos, el que hacía milagros, sigue siendo el mismo. Él no está muerto, Él está vivo. Él no está en una tumba ni en una cruz, gracias al Señor. Dios le levantó de los muertos y está vivo. Y eso es lo que muchas veces cuando nos sentamos o cuando me siento a leer la palabra, hay veces yo quiero sentir que la palabra misma me hable, tenga voz, como para poder creer que yo soy hija, que no me preocupe, que eche mis cargas sobre Él, que por eso murió en una cruz, que mis enfermedades, que mis preocupaciones, que todo lo que yo ahora sienta carnal, que lo deposite en Él. Cuando decía la hermana Joana, de que cuando se arrodillaba Daniel y él va haciendo su paso, me hizo acordar algo, hermanos. Hoy me puse unas plantillas que me mandó la podóloga, que son duras, ahí las llevo. Uy, porque me dolía este pie y me las puse. ¿Y saben qué pasó? Que venía por todo herrerías, que solo el Señor sabe que parecía un robot, porque me quedaban muy apretadas. Y yo era... ¿Y sabe qué hice? Me arrimé por la tienda de calzado Sport, me metí por ahí por ese para quitarme las plantillas. ¿Saben una cosa? Cuando llevaba las plantillas, llevaba un peso y un dolor en el pie. Era como si el pie me pesara. Las plantillas son duras, sí, pero... Cuando me las quité y me puse los zapatos sin plantillas, ¿saben qué? Parecía que estuviera flotando. Parecía que estuviera flotando. Y se me vino un recuerdo que cuando yo me ponía en ayuno y en oración y me prostraba en la cama, en el borde de mi cama, llegaba a los pies de Cristo llena de preocupaciones, a llorar, de cargas, de malas decisiones que hacía, de todo lo que yo quería que Él me ayudara. Así mismo me sentí como que ese zapato representaba eso que una vez yo me iba allí a llanto vivo con el Señor. ¿Saben qué? Cuando yo me paraba de ahí, yo me paraba como si estuviera en una nube. ¿No les ha llegado a pasar? Que se paran como si estuvieran flotando. Así me paraba yo. Yo me paraba como si estuviera flotando. Y llevaba todo el rato con una paz que sobrepasaba cualquier cosa. Me podía hablar cualquiera, me podría hacer alguna mirada fea, me podría hacer como que yo estaba en mi conexión, como decimos nosotros con el Señor. O sea, como que Él me había liberado de todo aquello que en ese momento me causaba a mí algo malo. Y ahí pude comprender el zapato ahora y digo, wow, Señor. Muchas veces tú hablas a través de las circunstancias que nos pasan. Muchas veces te obligan a buscarle más, como un recorderis, ¿no? Como decía una vez nuestro pastor, el primer amor que llegamos fervor. Estoy enamorada. No quiero sino pasar el tiempo pensando o hablando o diciendo. Pues yo creo que ese es muchas veces que el Señor dice, ¿dónde está ese primer amor? ¿Dónde un poco lo has apartado por pensar en tus cosas, por tus afanes? Primero atiendo la casa, Señor, primero limpio esto, hago esto, o me voy a hacer una diligencia, después vengo, me postro ante ti y te pido perdón porque parezco Marta con María, ¿ya? Entonces el Señor muchas veces nos habla a través de todo lo que vivimos, ¿no? Que la necesidad de buscar. Por último, hermanos, yo quiero compartir con ustedes esta oración, haciendo un devocional que desde hace tiempo lo encontré y no lo hacía, y la verdad que me llamó mucho. Es de Georgi Muller, fue un pastor, y dice, y me gustó mucho y la cogí para mí, y dice, hubo un día en que decidí morir. Desde entonces, esta es la oración de él. Señor, muero a mis gustos, a mis opiniones, a mis preferencias, muero al mundo, a su aprobación, a su censura, muero a lo que me aleja de ti y me impide amarte. Líbrame de mí mismo, Señor, cámbiame. Señor, quiero ser lleno de ti. Cambia mis deseos por tu voluntad.
Cambia mis derechos por tu reino. Cambia mi gloria por el Evangelio. Haz tal obra en mí y dentro de mí. Que cambie todo lo que ofrece este mundo por disfrutar de ti, de tu persona. Señor, la cuestión no es si quieres responder a mis oraciones. La cuestión es si yo estoy dispuesto a orar lo suficiente hasta que lo hagas. Y conforme tu voluntad y la mía muero yo. Amén. Y yo digo, ¿por qué lo cogí? Porque muchas veces yo esta oración la hice y me identifiqué mucho. Porque yo siempre mi palabra es, Señor, muero a esto, ayúdame a morir a esto, si no puedo, enséñame a morir a esto. Porque yo decidí caminar con Cristo. Yo decidí coger la cruz de Cristo y caminar con Él cuando lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Yo decido quién quiero ser ante Cristo, porque es mi decisión obedecer la palabra de Dios, cuésteme o no me cueste. La palabra del Señor es tan clara, hermanos, y con ella conlleva un sacrificio, y muchas veces ese es el precio que no queremos pagar, ese sacrificio, esa obediencia que muchas veces no queremos dejar, cosas que Dios te está diciendo y no quieres, pero no es porque no la está hablando el Señor, ya la está hablando. Y yo creo que ese es el mayor precio que nosotros nos cuesta carnalmente. A Jesús no le costó, porque Él dio un precio por nosotros, pero yo creo que Él nos quiere llevar a que meditemos y a que sepamos cuál es el precio que está dispuesto a pagar y que estoy dispuesta a pagar. Amén. Gracias, hermanos.